Hola, bienvenido al canal, soy Bea. Vamos a hacer que las matemáticas te parezcan mucho más fáciles. Vamos a empezar. En este vídeo vamos a hablar sobre aumentos y disminuciones porcentuales y también índice de variación. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer dice: indica el porcentaje de aumento o de disminución que corresponde a cada uno de los siguientes índices de variación. Vamos a recordar un poco qué era el índice de variación. Bueno, pues el índice de variación es la cantidad por la que hay que multiplicar a una cantidad inicial para obtener una cantidad final que va a estar aumentada o disminuida porcentualmente. Es decir, que si tenemos una cantidad inicial, por ejemplo, vamos a poner que tenemos 100 euros y queremos hacerle un aumento porcentual o una disminución porcentual. Bueno, pues si le hacemos un aumento porcentual, por ejemplo, le aumentamos un 10%, vamos a hacer ambos casos, el aumento y la disminución. Bueno, pues cuando le hacemos el aumento, esa cantidad de 100 euros representa el 100% de lo que tenemos. Cuando hacemos un aumento, si a 100% le sumamos el aumento del 10%, pasa a ser un 110%. Cuando hacemos una disminución, a ese 100%, al disminuir un 10%, pasa a ser un 90%. Bueno, pues lo que hacemos ahora con estos porcentajes es, vamos a hallar cuál es el índice de variación. Si a esos porcentajes los dividimos entre 100, que es la manera en que eliminamos el porcentaje, obtenemos un número, que en este caso sería 1,10, y en este caso sería un 0,90. Bueno, estos valores que hemos obtenido es lo que se les llama el índice de variación. Bueno, pues en este ejercicio lo que nos dan son índices de variación para que nosotros hallemos a qué porcentaje de aumento o de disminución corresponden. Bueno, ¿qué haríamos entonces? Lo que tenemos que hacer es como el proceso inverso al que acabamos de hacer. Entonces, si hacemos el proceso inverso, fíjate, lo voy a hacer con el 1,10 y el 0,90 para llegar otra vez a qué porcentaje representa cada uno y si es de aumento o es de disminución. Bueno, pues lo primero que hago es, ya que anteriormente lo hemos dividido entre 100, ahora los voy a multiplicar por 100 para pasarlos de nuevo a porcentaje. Entonces, si los multiplico por 100, obtenemos 110% y obtenemos 90%. Bueno, antes lo que hicimos fue al 100% de la cantidad le sumamos o le restamos el aumento o la disminución. Pues ahora, de nuevo, lo que vamos a hacer es, le vamos a restar el 100%, ya que antes sumamos, ahora vamos en la dirección inversa, ahora lo restamos y el resultado es, este nos da un 10% y este nos da un menos 10%. Bueno, pues fíjate, cuando nos da un porcentaje positivo, es porque representa un aumento porcentual, es decir, un índice de variación de 1,10 representa un aumento del 10% con respecto a la cantidad inicial. Y en el otro caso hemos obtenido menos 10%, eso representa una disminución de un 10% con respecto a la cantidad inicial. Bueno, muy bien, pues ya estamos listos para realizar este ejercicio. Bueno, pues mira, fíjate también en una cosa muy importante. Cuando ves los índices de variación que te dan, por ejemplo, en estos tres apartados, fíjate en que cuando la cifra entera, aquí es un 1, en el B es un 0, en el C es un 2. Cuando la cifra sea de 0 en la parte entera, eso representa una disminución porcentual. Y cuando la cifra sea 1 o mayor que 1, como es en el primer caso, en el apartado A o en el apartado C,
representa un aumento porcentual. Entonces, ya tenemos identificados cuáles son aumentos porcentuales, el A y el C, y disminución porcentual, que es el B. Y ahora vamos a calcular de cuánto ha sido ese aumento o esa disminución. Bueno, pues vamos a hacer estas operaciones que estábamos viendo anteriormente. Al 1,07 lo multiplicamos por 100 y obtenemos 107 por 100. Si le restamos 100 por 100, ya obtenemos que ha sido un aumento del 7%. ¿Vale? Es un aumento porque nos da positivo. Si ahora lo hacemos con la cantidad del apartado B, que es 0,78. 0,78 al multiplicarlo por 100 nos da 78%. Si le restamos 100 por 100, nos da menos 22%. Menos 22%, exacto. Bueno, pues si es menos, entonces es una disminución de un 22%. Y por último, el apartado C, tenemos 2,2, lo multiplicamos por 100, obtenemos 220 por 100, le restamos 100 por 100 y nos queda 120 por 100. Como es positivo, supone un aumento del 120% de subida. Así que ya tenemos calculado cuánto porcentaje de subida o de bajada representa cada uno de estos índices de variación.